Hola mis queridos amigos, hoy realizaremos un nuevo proyecto y esta vez será un dije en forma de mariposa. Y para este proyecto solo dibujaremos la mitad de nuestra mariposa, ya que la otra mitad es lo mismo. Lo dibujaremos en grande y después lo dibujaremos a una escala más pequeña para que sea referente para hacer nuestro pequeño dije de mariposa. En este momento utilizaremos dos chispas Onyx de 1.5 milímetros de diámetro, una chispa gota capuchón zafiro azul de 5 por 3 milímetros, una naveta agua marina de 6 por 3 milímetros, 4 gotas topacio azul de 6 por 4 milímetros, 2 navetas zafiro azul de 6 por 3 milímetros y 8 chispas zafiro azul de 1.5 milímetros de diámetro. Después utilizaremos un alambre de 80 micras laminado a 35 micras, un alambre de filigrana de 40 micras laminado a 15 micras, soldadura de plata, alambre en zigzag y una plancha de plata de 20 micras de espesor. Enseguida utilizaremos nuestro alambre de 80 micras laminado a 35 micras y seguiremos la silueta de nuestro dibujo. Lo mismo haremos con el ala de abajo, pero esta vez utilizaremos el alicate de punto cigüeña para que sea más fácil de doblar lo que son estas pequeñas curvas. Una vez cortadas las 4 alas, utilizamos nuestro líquido para soldar. Luego lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Recuerden, si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar bórax. Lo siguiente será hacer la parte interna del ala de nuestra mariposa. Y para esto utilizaremos nuestro alicate de punto redondo. Y realizaremos 4 gotas del mismo tamaño de las alas del dibujo interno. Y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Luego utilizaremos nuestro alambre en zigzag y lo cortaremos al mismo diámetro de nuestro dibujo, como ustedes lo están viendo en el video. Y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria colocando el líquido para soldar. Luego cortaremos 4 pequeños pedazos en forma vertical y lo cortaremos al mismo diámetro igual de nuestro dibujo. Lo colocaremos sobre nuestro dibujo para ver si está a su escala y después cortaremos otros 3 pequeños pedazos para el ala de abajo. Y lo soldaremos también en nuestra mesa giratoria. Esta vez utilizaremos nuestro rizador para filigrana con la punta aplastada y le daremos una vuelta para que se forme esta pequeña antena en forma de filigranas. Y esta es una de las formas de rellenar este tipo de filigranas. Y lo haremos de esta forma, empezando desde lo más grande hasta lo más pequeño utilizando la pinza y una pequeña tijera.
Y de la misma manera también utilizaremos nuestro alambre en zigzag de filigrana y empezaremos desde la parte más grande hasta la parte más pequeña, como lo muestra la flecha. Ahora nos falta llenar las gotas de las alas de las mariposas y para esto utilizaremos nuestro rizador y el alambre de filigrana y empezaremos a dar vueltas en sentido contrario al reloj y después lo desenvolveremos y utilizaremos nuestro alicate de punto curvo y lo aplastaremos por el centro para formar una gota de filigrana y lo colocaremos dentro de nuestras alas. Esta vez lo soldaremos con la soldadura en polvo y para esto sumergiremos nuestras alas de mariposa en el líquido de soldar y con un pequeño tamizador sacaremos un poco de soldadura de plata y lo tamizaremos sobre nuestras alas de filigrana en forma de mariposa y lo colocaremos sobre una rejilla para que este suelde aún mejor. Colocaremos un poco de calor y aumentando progresivamente hasta que la soldadura en polvo se adhiera a nuestras alas de mariposa. Ahora utilizaremos nuestra plancha de plata y lo cortaremos a 3 milímetros de ancho por 4 centímetros de largo. Lo cortaremos por el centro, lo colocaremos sobre nuestra gota y le daremos presión hasta que este tenga esa misma forma de gota. Lo mismo haremos con nuestra piedra naveta. Luego cortaremos otro pequeño pedazo de plancha de 7 milímetros por 3 centímetros de largo para formar un tubo en nuestra hilera. Luego cortaremos dos pequeños pedazos del cilindro que hicimos para que nos sirvan de ojos para nuestra mariposa. Y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Después cortaremos unos pequeños pedazos de alambre y lo introduciremos dentro de nuestra gota naveta para que nos sirvan como soporte para las piedras. Y al final lo soldaremos encima de una plancha para que nos sirva de soporte y así resista más al momento de soldar las alas de nuestra mariposa. Una vez soldado la plancha, cortaremos el excedente en nuestro astillero, utilizando una sierra del 06, para que no se atasque, corte más rápido. Y también utilizaremos una lima para limar el cuerpo de nuestra mariposa y quede más fino. Lo siguiente será ponerlo en nuestra mesa giratoria para soldar los ojos de nuestra mariposa. Juntaremos los dos ojos y pondremos un poco de líquido de soldar en la parte de arriba. Y con un pequeño pedazo de soldadura soldaremos en esta parte. Bueno, ahora embutiremos las alas de nuestra mariposa y utilizaremos la parte más ancha de nuestro embutidor para luego golpearlo con suavidad para que las alas de nuestra mariposa no se deformen al momento de golpearlas. Lo soldaremos en nuestra mesa giratoria y primero soldaremos las dos alas de la parte de abajo. Lo pondremos en una forma simétrica y colocaremos un poco de líquido de soldar sobre las alas. Y después las otras dos alas de la parte de arriba, utilizando un pequeño pedazo de soldadura de plata. Y por último lo colocaremos en el taz para que enfríe más rápido.
Enseguida cortaremos otro pequeño pedazo de plata de 2 milímetros por 4 centímetros de largo. Lo cortaremos por el centro y le daremos esta forma de gota, haciéndole presión con el alicate punto plano, y cortaremos los excedentes. Y lo mismo haremos con la piedra naveta. Todo esto lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Lo sumergiremos primero en el líquido para soldar y después lo soldaremos con un pequeño pedazo de soldadura de plata. Posteriormente, colocaremos nuestras gotas de plancha sobre nuestra mariposa y colocaremos un poco de líquido de soldar sobre ellas. También colocaremos unas pequeñas cajitas para nuestras chispas y después lo soldaremos con un pequeño pedazo de soldadura de plata. Ahora nos falta hacer las antenas y para esto cortaremos un alambre de 4.5 centímetros de diámetro y lo doblaremos por el centro. Y luego lo doblaremos con un pequeño cilindro y lo abriremos por el centro. Para luego soldarlo con el líquido de soldar y un pequeño pedazo de soldadura de plata. Después le daremos la vuelta y soldaremos nuestras navetas en la parte de abajo, colocando un poco de líquido de soldar y un pequeño pedazo de soldadura. Y inmediatamente lo colocaremos en el líquido de Caparix. Una vez decapado, le daremos el engaste a nuestras gotas. Para esto, desgastaremos la parte interna con una fresa y el torno colgante, para que así la culata de la gota pueda entrar dentro de su caja. Lo mismo haremos con las 4 gotas. Y luego desgastaremos los bordes de las gotas para luego hacer el engaste a bisel, utilizando nuestro buril de empuje. Y en este momento engastaremos nuestra pequeña gota de zafiro azul del centro con un buril de punto plano, haciéndole presión como se ve en el video. También utilizaremos una fresa del 1.5 milímetros de diámetro y haremos presión hasta que entre un 85% dentro de nuestras cajitas para las chispas. Y de uno en uno colocaremos nuestras chispas zafiro azul con ayuda de nuestro buril de empuje. No olvidarnos de esta pequeña goma que nos servirá como soporte para que así las alas de nuestra mariposa no se deformen al momento de hacer el empuje con el buril. Y para el engaste a bisel de nuestras chispas utilizaremos una punta modificada de cono invertido y lo colocaremos dentro de nuestro Dremel. Y haremos presión hasta que quede completamente biselados. Esta es una forma más rápida para hacer este tipo de engastes a bisel en chispas. Y no nos olvidemos de los ojos de nuestra mariposa. Para esto utilizaremos también nuestra fresa del 1.5 milímetros. Y haremos presión hasta que entre igual un 85% dentro de él. Lo empujaremos con el buril de empuje y lo engastaremos con el buril de punto plano.
Le daremos una pequeña lijada con una lija fina y después lo puliremos con distintos discos para pulir hasta que quede brilloso y fino. Bueno amigos, con esto terminamos este tutorial. Si quieren ver más videos pueden entrar a Artífice Joyas. Y no olviden en darle like y compartir, que esto me ayuda a mí para crear más videos para ti. Y nos veremos a la próxima.